Yo voy a hablar de un tema que es absolutamente actual. O sea, es un problema de ahora, estamos viviendo un cambio paradigmático y si no tomamos conciencia de eso, como decía la doctora recién, el camino es a que la posibilidad de usar antibióticos, que tenemos aún hoy, cada vez menos, pero tenemos aún antibióticos para usar, sean cada vez menos probables de usar y volvamos al estadio que pasó alguna vez en la humanidad, que fue la era preantibiótica. Y ahora lo voy a justificar en la exposición. Mi objetivo de la charla es un poco, más que ser una charla magistral, y sería más un intercambio, porque me gustaría un poco hacer más charla, o sea, conversación más que charla, ¿no? Que me paren y que me vayan dando su impresión de algunas cosas. ¿Por qué elegimos vía aérea superior? Porque es justamente, según la Organización Mundial de la Salud, primer concepto, es la primer causa de utilización de antimicrobianos equivocadamente. Entonces no elegimos casualmente eso. No, no me da. Como dice ella, no. Está mal usar antibióticos para muchas veces la vía aérea superior. Como dijo la doctora, yo soy pediatra, infectólogo, ya hace varios años que trabajo primero en pediatría y después en infectología. Y yo me ha tocado vivir paradigmáticamente la transición de la era de los antibióticos a la era del post-antibiótico. Me tocó vivir en esta etapa. Los médicos que son un poco más grandes que yo, que algunos ya están en edad para jubilarse, ellos estuvieron en la era de los antibióticos. ¿Qué era la era de los antibióticos, paradigmáticamente hablando? Era el médico que tenía en su escritorio 5 o 6 antibióticos diferentes que la industria más farmacológica le traía para que en muestra gratis lo indique para generar la compra. ¿Qué es la era de los antibióticos? Es el papá y la mamá que va acompañando a su niño al médico y el médico gasta 50 minutos explicando que el paciente tiene una infección viral, le indica nebulizaciones, le indica solución infección, bueno, todo el paquete de sostén de una infección viral o de un catarro. Se va la mamá y habla con el marido o con una amiga y le dice: ¿cómo te fue el médico? ¿Qué te dijo? Y no me dio nada. ¿Es así o no? Bueno, ¿qué estamos nosotros ante la catástrofe? La catástrofe, cuando uno indica un antibiótico, está haciendo un daño ecológico equivalente a lo que podría suceder, espero que no vivirlo, un desastre nuclear en relación al ser humano. ¿Es tan grave lo que estoy diciendo? Sí, es grave. ¿Por qué? Porque los microorganismos, las células unicelulares, las bacterias, los procariotes, tienen y se comportan en relación a los antivida, que son los antibióticos, que son sustancias letales para su vida, el mismo comportamiento que ocurriría si nosotros somos agredidos con una bomba. Entonces hay que tener este concepto que recién les decía, histórico. ¿A qué se llamó la era preantibiótica? A toda la era, fíjense ustedes lo que es la historia de la medicina, que nosotros, 100 años de la humanidad es nada, 120 años de la humanidad es nada en relación a toda la vida del hombre. Y es la década del 20 del siglo pasado, el momento donde se descubrió la presencia de antibióticos. A partir de ahí en adelante, pasaron varios años para poder utilizarse con pacientes, pero recién ahí comienza la posibilidad terapéutica que un médico piense un antibiótico y le indique un antimicrobiano. Hoy estamos, y termina la era preantibiótica, comienza la era de los antibióticos, que tiene diferentes etapas, que después lo voy a contar, y ahora estamos en la era post-antibiótica. ¿Qué pasó históricamente y sintéticamente? Pasó que se descubrieron los antibióticos y
fundamentalmente el hito fundamental fue Alexander Fleming, un investigador inglés que vio cómo los hongos se defendían biológicamente desde las bacterias, produciendo una sustancia, un beta-lactámico, que producía lisis bacteriana a su alrededor, veía el halo de inhibición. A partir de ahí aísla la sustancia y le pone el nombre del hongo que producía esa sustancia, Penicillium, y se va a llamar penicilina. A partir de ahí es el puntapié inicial o el comienzo de la era antibiótica, que es más o menos desde la década del 30 hasta la década del 90, mediados de los 80 y década del 90 del siglo pasado o final del siglo pasado. Y se llama era post-antibiótica, ¿por qué? Ahora, porque es la era de los microorganismos multiresistentes. Se define microorganismo multiresistente cuando una bacteria es resistente a 2 o más antimicrobianos de características de diferentes familias. ¿Y qué hace eso que no podamos usar los antibióticos habituales? El primer antibiótico usado en clínica son las sulfamidas. En la Primera Guerra Mundial se trataba de infecciones como las gangrenas con sulfamidas, con sales de sulfamida, con muy poca eficacia. En la década del 30, después de las investigaciones de Alexander Fleming, se incorpora la penicilina. El primer paciente que se trata con antibióticos es un policía londinense que tuvo una tromboflebitis de la base del cráneo después de un accidente, le cayó una maceta en la cabeza. Un policía joven, estaba haciendo su guardia, se le cayó una maceta y como complicación del traumatismo del cráneo severo hizo una tromboflebitis de la base del cráneo supurada con estreptococo. Y se usó por primera vez la penicilina con buena respuesta. Después habrá muerto de sus complicaciones neurológicas, pero no de la infección. Después de la penicilina se modificó el anillo beta-lactámico y se desarrollaron las cefalosporinas, que según su nivel de descubrimiento se llaman de primera, segunda, tercera, etc. La función fundamental que buscaba la industria con las cefalosporinas es la cobertura antiestafilocóxica. ¿Por qué? Porque la penicilina, que tenía al inicio de su utilidad clínica cobertura antiestafilocóxica, a los 7 años ya casi todos los estafilococos eran resistentes a penicilina. Entonces hubo que modificar ese anillo beta-lactámico para que se mantenga la actividad antiestafilocóxica. En la década del 60 hay un cambio radical en la medicina. ¿Qué empieza a existir? Empieza a existir el paciente inmunocomprometido. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Y que viene el advenimiento de los trasplantes, de los tratamientos de los pacientes oncológicos, que antes cuando se diagnosticaba era la xéresis y rayos, y era poco lo que se le ofrecía al paciente oncológico, y toda la batería de planes anticélulas oncológicas comienza en la década del 60. Entonces, ¿qué pasa acá? El paciente empieza a sobrevivir al cáncer, que por supuesto que en 30 a 40 años eso mejora radicalmente. Una leucemia en la década del 30 al 40 era sinónimo de muerte. Un cáncer de cuello uterino era poco lo que se podía proponer como tratamiento. Y la sobrevida de estos pacientes, ¿qué hizo? Que los pacientes cambiaran su ecología microbiológica. Eran sometidos a múltiples esquemas antibióticos en diferentes momentos de su larga o corta enfermedad. Y entonces, junto con estos pacientes, vienen los bacilos gram negativos y la resistencia a los antimicrobianos. Eso obliga a generar a la industria los antimicrobianos antiseudomonales. ¿Por qué? Porque la pseudomonas o los bacilos negativos eran lo que mataban a esos pacientes rápidamente de un shock séptico, pacientes precisamente neutropénicos, pacientes oncológicos. Después de los 60, 70 y 80, cuando se instala la resistencia, esta resistencia también afecta a los cocos positivos, que no solamente se iban a ser resistentes a la cefalosporina, sino que además a los tratamientos alternativos, como estamos viendo ahora, enterococo banco R, etc. Es decir, que este es el esquema
de hitos que a lo largo de un siglo nuestra utilización exagerada e innecesaria de antimicrobianos, hay dos fuentes de uso de antimicrobianos, dos. Uno son los hospitales y nosotros los médicos. Y lo otro es la industria alimentaria. Cómo se alimentan a los pollos, a los salmones. Uno ve, hay antibióticos que cumplen un rol de anabólico, ayudan a producir, a liquidar algunas bacterias y producir el crecimiento exacerbado en la industria alimentaria, inhibiendo la proliferación bacteriana que no se necesita, el uso de eritromicina, derivados, etc. Entonces llegamos, bueno, este es Alexander Fleming, que es un científico del siglo pasado, británico. Estas son las placas de Petri, donde vio los halos de inhibición de los hongos. Esto está los escritos en manuscritos están en el Museo Británico. Si alguno va alguna vez, lo sugiero porque además está acompañado de todo un aprendizaje de cómo hizo la investigación y los papers que hicieron, digamos, la descripción de los primeros, cuando él veía, porque no conocía, apenas se conocía, se estaba entrando en la era de la microbiología en ese momento, ¿no? La presencia de bacterias, el fenómeno de pasteurización descrito anteriormente por Pasteur. O sea, recién se comenzaba esta relación hombre-bacterias a conocer un poco. La observación, primer paso de la investigación científica, observar y permite el desarrollo de la era de antimicrobianos. Bueno, esto ya lo dije, el 80% de las indicaciones de antibióticos son inadecuadas, ahora vamos a ver este tema. La Organización Mundial de la Salud dice que el 50% de los antibióticos son administrados innecesariamente. Esto varía según la especialidad médica, le cuento. ¿Quiénes son los médicos que peor indican antibióticos? ¿Quiénes son? ¿Qué piensan ustedes? En su visión e intuición, ¿quiénes son los que peor indican antibióticos? Los clínicos, los pediatras, ginecólogos, dermatólogos, los cirujanos. ¿Los gastroenterólogos, más o menos, no. Pero, digamos, dividiendo así el mundo médico, digamos que entre los cirujanos y los clínicos, los que peor manejan los antibióticos son los cirujanos. Tomate esto, ven un puntito que supura y dicen tomate cipro, porque es mucho mejor hacer eso que asumir que tienen una infección de sitio quirúrgico, ¿no? Pero lo que más atendemos pacientes somos los que hacemos clínica, lo que abrimos la puertita y recibimos al paciente y su entorno. Esto, por supuesto, cambió en estos últimos años, pero todavía de una manera insuficiente. Los médicos que mejor manejamos los antibióticos son los pediatras, pero estamos lejos de un nivel óptimo de utilización. ¿Saben por qué todavía estamos lejos? Por esto que les decía antes, el fenómeno de presión social que hay, que la madre que se va sin un antibiótico siente que el pediatra no hizo nada. Hay establecido, ¿cómo? Que vayas a otra consulta hasta que... Exacto. ¿Y qué pasa en la segunda consulta? En la segunda consulta el pediatra dice, fue a otro colega y le dijo, no le dice, sí, su colega estuvo bien. Su colega dice, no, yo le voy a indicar y le salpa un antibiótico de 400, 500 pesos. Entonces la madre siente que ahí sí está haciendo algo por la salud de su niño. Ese paradigma está en la sociedad, no está solamente en el médico. Ustedes saben que la humanidad tiene paradigma de conocimiento, cree determinadas cosas en la Edad Media, en el siglo pasado, hace 20 años, y va cambiando. Y muchas veces los paradigmas cambian más rápido que las mismas personas que viven determinado momento histórico. Y algunas personas se mueren con un paradigma viejo, son personas antiguas que tienen un pensamiento viejo para una época que están viviendo, no pueden entender, nos pasa a nosotros con nuestros hijos, cuando no entendemos determinadas cosas que hacen. En la parte, lo que es la ciencia pasa exactamente lo mismo, y uno no se jacta de ser un avanzado, ni mucho menos. Pero sí en este tema, uno lo ha estudiado y contundentemente dice claramente que tenemos un problema grave con el uso de los antibióticos. Hay una nota de hace 2 días en el diario La Nación que hace una
una nota sobre una publicación europea de la Unión Europea, que evalúa el uso de antibióticos en las unidades intensivas de Europa, y dice que en los próximos 10 años el 50% de los pacientes que tengan infecciones dentro de las terapias, el 50% de esos pacientes no van a tener antibióticos para ofrecer si tienen una infección. Porque no vamos a tener el antibiótico que cure, por ejemplo, el Acinetobacter multiresistente, la Pseudomonas KPC, o sea, la Klebsiella KPC o con las enzimas que lisan la molécula de carbapenems, que son los nuevos bacilos negativos, pero no quiero complicar con eso, quiero ir a lo más grueso del tema. Y entonces, el uso racional de antibióticos lo definimos como la juiciosa y ajustada a los criterios clínicos. O sea, es preguntarse para qué estoy usando un antibiótico, qué estoy tratando, qué complicación estoy evitando. Y pasamos a lo que es el decálogo del uso de los antimicrobianos, no sé si leen, pero esto acá me lo facilitó Gabriela, para mostrarles. Esto es una publicación española, donde dice: los antibióticos han salvado millones de vidas. Eso no tenemos duda. Uno no habla en contra de los antibióticos, estamos hablando a favor en este momento. Estamos hablando del uso innecesario de ellos. Solo son eficaces en infecciones causadas por bacterias. No, estaba con fiebre alta y bueno, y tenía Aptamox y tomé. La fiebre no se trata con antibióticos. La fiebre es un signo multicausal, donde la infección bacteriana es una porción de la causa de fiebre, pero no es toda. ¿Cuántas veces vemos síndromes febriles post-estrés físico o post-exposición al sol? O otras causas, la más habitual es las causas virales, que ahí no van los antibióticos. La ley prohíbe vender antibióticos sin receta. Esto no se cumple. Es más fácil conseguir antibióticos que conseguir cualquier otra medicación. Vos vas a una farmacia y decís: me da Tamox o me da esto, y te lo dan, no te piden papel. Es un problema grave de la regulación, no actual, sino de hace muchos años, de la venta de los antibióticos. No se debe usar antibióticos que haya sobrado de otros tratamientos. Esto también es una premisa muy... Estaba usando determinado antibiótico, tengo una faringitis y me dieron eso, quedó medio frasco, vuelvo a repetir otro cuadro y la mamá va y le da, tenía esto en la heladera, le di determinado antibiótico. Eso no se debe hacer. Los antibióticos se deben tomar en dosis, pautas, o sea, indicados por el médico, la cantidad de días, el intervalo interdosis. Los antimicrobianos, a diferencia de otras drogas que uno usa en la práctica diaria, la eficacia depende del diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico correcto va a permitir la indicación del intervalo, interdosis, y de cuántos días se necesitan para curar la determinada infección. No es lo mismo una infección urinaria complicada que una infección, una ITU, una cistitis, que con 3 días alcanzaría una mujer sana, por ejemplo, adulta, no necesita estar tomando 15 días de antibiótico para una infección urinaria. No se deben suspender los antibióticos aunque desaparezcan los síntomas. Esto es uno de los temas que hoy voy a mostrarles, algunos números, especialmente en la faringitis. Los antibióticos son medicamentos seguros, tienen lo que se llama un amplio rango terapéutico, es decir, que para que aparezca la toxicidad se necesita tomar una ingesta que no es posible. O sea, no tiene el problema de los anticonvulsivantes ni de otras medicaciones. La toxicidad de los antibióticos en rango agudo es bajo. Lo que produce el antibiótico utilizado inadecuadamente es lo que hablábamos antes, los trastornos ecológicos, etc. Los antibióticos mal usados dejan de ser efectivos y los antibióticos
han de utilizarse con ciertas precauciones durante el embarazo y la lactancia. Eso es porque hay antibióticos que se usan, salvando los beta-lactámicos, que se usa así en el embarazo, que son potencialmente, no se ha demostrado seguridad plena sobre la formación fetal. Bueno, vamos a hablar de la primera causa de indicación de antimicrobianos inadecuadamente, que es la faringoamigdalitis aguda. Vamos a hablar de una entidad que es obviamente de causa bacteriana y que muchas veces es sobrediagnosticada y es una causa habitual de indicación inadecuada de los antibióticos. ¿Tratan este problema ustedes en sus consultorios? Todos los días. Perfecto. Primero, la faringoamigdalitis aguda, la faringitis, es una enfermedad de la segunda infancia. Es un error conceptual decir en un niño de 6 meses que tiene una faringoamigdalitis. Puede tener una inflamación inespecífica de la vía aérea superior en ese momento, que son lo que sucede con muchos agentes virales, pero la faringoamigdalitis pultácea, la que produce trastornos supurativos y no supurativos como la fiebre reumática, la nefritis, etc., esa es una entidad que ocurre en el niño de 3 años adelante y si uno se pone fino de 4 o 5 años en adelante. La causa más importante de las infecciones de faringe son virales, que podemos mostrar de algunos casos. La faringitis carece de hallazgos físicos patognomónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros virus que dan imagen clínica similar. ¿Cuál es el caso más? No, el Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr o mononucleosis producen algunas veces, en un 25-30% de las veces, además de los ganglios, de la síndrome febril, etc., produce una faringitis que desde el punto de vista clínico no tenés forma de diferenciarla de una faringitis pultácea producida por el streptococo beta-hemolítico grupo A, que ahora lo voy a comentar. El manejo clínico de la faringoamigdalitis debe referirse al encuadro epidemiológico del paciente, edad, forma de presentación clínica. Esto es todo lo que vamos a ver ahora. Bueno, claves epidemiológicas de la faringitis. Momento de la vida, ya lo dijimos, de 3 a 18 años. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el hacinamiento de los chicos en las escuelas. Es una bacteria, el streptococo beta-hemolítico grupo A, que requiere el contacto directo y permanente entre chico y chico para contagiar. No es la gripe, que si yo tuviera gripe y algunas no estoy vacunada, en este momento la estoy contagiando a todas. No, necesita el contacto directo, el estar pegado y sostenidamente con una persona con streptococo. Es frecuente al final del invierno y en la primavera. Si uno hace el anuario de la infección estreptocóxica, va a ver fundamentalmente que está al final del invierno y en la primavera. Es poco frecuente en el verano y es poco frecuente durante el invierno. El antecedente cercano documentado, o sea que la mamá diga que el chico tuvo o alguien en la casa tiene una faringitis con un hisopado positivo, y que además haya en la zona donde estoy trabajando estudios que indiquen que hay muchos chicos con esto. Puede suceder en las escuelas, en los lugares cerrados, donde hay varios chicos con diagnóstico de faringitis pultácea. Entonces ahí obviamente el chico tiene más posibilidad de tener una faringitis estreptocóxica. Pero la faringitis va mezclada, la faringitis bacteriana, de todas las causas virales de faringitis durante la infancia. Cuando está afectado la conjuntiva o la laringe, uno debe pensar en etiología adenovirus. El adenovirus es uno de los virus productor de bronquiolitis que afecta que puede afectar al ser humano durante toda la vida, pero es particularmente agresivo en la comorbilidad infecciosa del aparato respiratorio superior.
Es grave, por supuesto, en los chicos menores de 2 años cuando se asocia la coinfección con el virus sincicial respiratorio. Tiene algunas particularidades. Puede ser hasta causa de cistitis hemorrágica, el adenovirus. Pero en un niño puede producir o suele producir la conjuntivitis y la laringitis. Ustedes saben que el punto clave de diagnóstico de una laringitis, ¿cuál es? ¿Cómo se da cuenta uno que una persona tiene laringitis? ¿Ve algo con la imagen o qué espera ver? Pueden hablar, ¿no? ¿Cómo diagnostica una laringitis? Y por el dolor de garganta y porque cuando uno hace la inspección... ¿Necesita la inspección o hay algo? Hay 2 elementos de la laringe que... La disfonía. Claro, es la audición. Uno puede saber que el próximo niño que va a ver tiene laringitis porque está tosiendo, porque está difónico, o porque ha cambiado la voz, ostensiblemente, o porque quiere decir algo y no puede decirlo. En los chicos más pequeños, que no hablan, la forma clásica es a través de la tos. Esa tos latosa, lo que se llama la tos laringia, para diagnosticar la laringitis. La conjuntivitis, obviamente, la conjuntiva. Las estomatitis bucales, que acompañan con sangrado, inclusive a veces, o el diagnóstico gingival, o el compromiso gingival, tenemos que pensar en infección por herpes tipo 1, el enantema vesicular en paladar, duro y blando, con el exantema palmoplantar, con los Coxsackie y en el síndrome de mano y boca y pie. Esto es muy frecuente en primavera, comparte la epidemiología de las infecciones estreptocóccicas. Y la laringitis o croup o parainfluenza tipo B, que es una también infección viral, que se presenta en forma de brotes, es muy frecuente en los colegios, en época primaveral también, aunque a veces el parainfluenza puede aparecer en otros momentos de la vida, como por ejemplo en las bronquiolitis, etc. Bueno, esta tabla está destinada a mostrar la diferencia entre lo que son la causa estreptocóccica y los agentes virales. El estreptococo, cuando se instala en la garganta, es de inicio súbito, produce gran dolor, odinofagia al tragar, fiebre alta, enantema, faringitis exudativa, que es lo patognomónico, o sea, lo que hace la sospecha clínica de la faringitis estreptocóccica, los ganglios cervicales, la edad, que ya lo dijimos, y el comienzo, como lo dije antes, o el familiar que convive, o el chico en la escuela que tiene un estreptococo en la garganta. Entonces, todo eso son elementos de sospecha de la enfermedad estreptocócica. En cambio, lo viral es la febrícula inespecífica, es la rinorrea o la gastroenteritis acompañando ese cuadro. Si ustedes ven, es muy específico el cuadro del estreptococo betapolitíco grupo A. Es fiebre, es dolor, es el chico grande, es la pus en la garganta. Cuando uno ve la garganta ve las placas pultáceas, se denomina faringitis pultácea mucho tiempo, ¿no? De esa manera. El ganglio que está respondiendo a la infección faríngea. En cambio, en los agentes virales se complica la edad, aparece más antes o en cualquier otro momento del año, tiene variables confundidoras clínicas como la cefalea, el rash o otros elementos que acompañan clínicamente al paciente. Entonces, cuando uno tiene los hallazgos clínicos del lado de la derecha, o sea que es el estreptococo, y uno piensa que es el estreptococo, el camino sugerido es: ¿tengo o no tengo datos subjetivos de faringitis estreptocóccica? Que era lo que yo le decía antes. Si no tiene datos subjetivos, o sea, si estamos en el grupo de las infecciones virales o sospechas de infecciones virales, el tratamiento es sintomático. En este caso,
El tratamiento sintomático, ¿cuál es? Un AINES, pautas de alarma y control, si es necesario, 24 o 48 horas. Si está en el grupo de sospecha de la enfermedad streptocóxica, tengo que tratar de detectar la bacteria en la garganta, que es a través del método rápido y cultivo, que les voy a mostrar de qué se trata. Si el método rápido es negativo, cultivo de fauces y, bueno, esto es la tipificación del laboratorio. Si es negativo, cultivo de fauces y nada, se le da un aire y nada más. Si es positivo, además de cultivarlo, por supuesto, el tratamiento con antimicrobiano. Fíjense ustedes, ese chico que entra por esa puerta con la infección faríngea, es evaluarlo y ver si entra en el grupo de sospecha. Si entra en el grupo de sospecha, se le hace el test rápido y cultivo. Si ese test rápido es negativo, no antibióticos. Si es positivo, sí antibióticos, y espero la confirmación del cultivo para ver si sigo los 10 días o no. Eso sería la síntesis del seguimiento. ¿Lo hacen así ustedes? ¿Y si no tienes para hacer test rápido? Es un problema, ahora lo vemos eso. Entonces, faringo amigdalitis en menores de 3 años, ya ahí es más difícil el estreptococo. Quiero decirles una cosa importante, lo voy a resumir esto. En menores de 3 años no está indicado el hisopo, el hisopado de fauces. Te digo porque a mí como infectólogo me pasó muchas veces que vienen con una notita, un pediatra de la zona, que dice paciente de 2 años con hisopado de fauces positivo. No hay que hisopar. ¿Por qué? Porque puede ser positivo y el rol de ese estreptococo en la garganta no tiene una importancia fisiopatológicamente demostrada que tenga que ver con la faringitis. Entonces, tratarlo o no tratarlo no tiene valor o no está demostrado tener valor para evitar una complicación supurativa o no supurativa de la faringoamigdalitis streptocóxica. ¿Está? Entonces, bueno, esto es la toma de muestra, cómo se... En el medio que vieron ustedes, ¿no pueden hacer cultivo de fauces? ¿No? No tienen laboratorio que se puede hacer, o sea, se trata evitando este paso, digamos, del cultivo. Sí, pero allá donde trabajaba antes en Córdoba, en el interior no había en el hospital municipal. Sí, el test rápido es un test que puede estar o no, es parte de un elemento accesorio. Ahora, el cultivo de fauces sí debería estar. Primero porque es un método barato, accesible y fácil de realizar. ¿Cómo se hace la muestra? Se toma con un hisopo estéril, se toca el fondo entre los pilares de la garganta, en lo posible en torno del exudado que estoy hisopando. Eso se pone adentro de un medio de transporte, que en general es un Stuart, y se lo manda rápidamente al laboratorio. Ojo con eso, porque es una bacteria bastante fastidiosa y puede, si la dejamos a medio ambiente, una temperatura baja como está pasando ahora, o al sol, etc., puede lisarse y la pesquisa es menor el resultado de sensibilidad. Entonces lo que hay que hacer, se pone en el bolsillo a temperatura del cuerpo, que funcionan como estufa ahí el cuerpo, se pone en el bolsillo bien sellado y se lo lleva o a alguien que haga lo mismo, pero rápidamente para hacer la siembra en los métodos de cultivo que son estos. En agar sangre de carnero 24 horas y tenemos la prueba de la sensibilidad a bacitracina que define si se trata de un estreptococo betamolítico grupo A o otro tipo de estreptococo. Si viene otro estreptococo, no importa, porque lo que yo quiero tratar es el estreptococo betamolítico grupo A. No le ve nada de estreptococo, ahora voy a decir algunas cositas importantes. ¿Por qué trato una faringitis con antibióticos? Por el riesgo de complicaciones. ¿Cómo? Por el riesgo de complicaciones. Las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones de la faringitis estreptocóxica? La endocarditis bacteriana. Sí, puede ser, pero no ese es el riesgo más importante. ¿Sí? Para hacerlo fácil, las faringitis estreptocóxicas tienen dos grandes complicaciones, o grupos de complicaciones.
Una son las complicaciones supuradas, que era endocarditis, esas son cosas graves, que en general el estreptococo que produce enfermedad en la garganta no suele producir enfermedad invasiva. Porque el estreptococo tiene en su pared una proteína, que se llama proteína M, que si la tiene modificada, como tienen algunas cepas de estreptococo, puede producir enfermedad invasiva y producir enfermedad grave, como fasciitis necrotizante, artritis séptica, etc. Este estreptococo que estamos hablando es un estreptococo que tiene la proteína M, pero que nuestro sistema inmunológico lo controla. Entonces lo que produce es foco. El riesgo de esto es la supuración, las complicaciones supuradas, son las supuraciones de toda la garganta, que es adenoflemón, el ganglio abscedado, que haga un absceso que drene hacia retrocavum, que son situaciones graves, que pueda tener un panus infeccioso en un cuello, que es una situación grave porque el cuello es de difícil abordaje quirúrgico por el tema de las fascias, del tejido que envuelve a los músculos, muy difícil de drenar para sacar material purulento. Esas son las complicaciones supuradas. Las complicaciones no supurativas o no supuradas son las más conocidas, ¿cuál es? La fiebre reumática. Las otras son la nefritis estreptocóxica, que son las dos situaciones, que es el síndrome nefrítico postestreptocóxico, fiebre reumática y compromiso renal, que es un fenómeno inmunológico. La respuesta del inmune del organismo contra una proteína de pared que produce un fenómeno de depósito de anticuerpos que van a producir un daño inflamatorio, en el caso de fiebre reumática, en el corazón, en el cerebro, etc. O en el caso de la nefritis estreptocóxica, el síndrome nefrítico relaciona al depósito de antígeno-anticuerpo. Para el segundo grupo, que son las complicaciones supuradas, no supuradas, digamos, tenemos tiempo para indicarle antibiótico. No necesitamos salir corriendo a darle la penicilina. O sea, tenemos la posibilidad de esperar el cultivo, a veces, si se trata. En general, lo que uno hace, con cultivo rápido o sin cultivo rápido, si tiene un niño que caracteriza faringitis estreptocóxica, lo que uno hace, si sospecha, le toma el cultivo y lo medica. Y después, con el cultivo, eso estoy emitiendo la presencia del test rápido. Con el cultivo, si es positivo, lo continúo 10 días, que es el tiempo y forma de un tratamiento de una faringitis estreptocóxica, y si es negativo, le suspendo el tratamiento. Y le digo a la mamá, guárdelo para otra oportunidad. ¿Está eso? Iba a hacer un comentario que se me pasó. Cuando un pediatra ve a un chico y no le da antibiótico con una infección viral, la madre deambula porque siente que no, habíamos dicho eso, ¿no? Y va a ver a otro pediatra lo atiende, puede o no indicarle antibiótico, pero si le indica antibiótico, la madre siente que el segundo pediatra... ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Transcurrieron las 48 horas de la evolución natural de la infección viral. Entonces, la madre le adjudica al éxito terapéutico no al sistema inmune del niño, que controló la infección viral, sino al antibiótico que le indicó el segundo pediatra. Entonces, ese es el problema de lucha cultural. Pasa un poco lo mismo, es diferente el caso, pero pasa un poco con la vacunación antigripal. No me vacuno porque cuando me vacuné una vez me hizo peor que cuando no me vacuné. Puede haber ocurrido que esa persona que se vacunó haya tenido la mala suerte que hizo una infección viral de sincicial respiratorio, de adenovirus, otra, o una gripe no cubierta en las vacunas, o una gripe cubierta porque hay un porcentaje de vacunados que fracasa la vacuna. Tienes ese grupo, entonces va y se encarga de diseminar ese concepto como saber supremo a la familia, a todo el mundo. Decían, no, porque yo estuve re mal, me vacuné y hice una forma grave de vacuna.
Para eso, para terminar o saldar este problema, una vez más, uno debe decir que la forma, para eso está la investigación científica. Porque una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que es un conocimiento científico. Si bien la observación puede llevarnos a un conocimiento científico, no es la verdad lo que uno observa. Es una parte de una impresión que uno ha recibido de la observación de la realidad. ¿Sí? En el caso en que no haya las famosas placas en el niño, pero que todos los demás síntomas y signos Las tiene. estén presentes. Bueno, ahora viene un score, que justo viene para responder lo que voy a decir, que es el score del Centor, que a todo se le adjudica un valor relativo. Yo quiero decirles algo con los scores. Todo lo que invite a los pediatras o médicos a no pensar, a decir, no, esta tabla y me resuelve el problema, bueno, olvídense de acá. Nosotros tenemos que apostar al pensamiento médico para resolver los problemas como el que acaba de plantear su colega. Entonces, uno tiene que hacer la balanza costo-beneficio. Esto intentaba, en el afán de tratar de que la gente tenga resuelto el problema del pensamiento, decir, bueno, a ver, hay un score para ver si una faringitis es estreptocócica o no, y listo. Para jugarme con algo que pienso. Uno puede. ¿Existe la faringitis estreptocócica sin la placa blanca? Claro que existe. Si vos te encontrás con un chico que tiene 40 grados de fiebre, que no tiene, le pones el estetoscopio, no tiene un RAL en el pulmón, tiene fiebre alta, te dice que no puede tragar, que está inflamada su garganta, que tiene además adenopatías, sumás los puntos, no tenés exudados amigdalinos, no tenés 3 puntos, y que además tiene la edad, le sumás un punto más, la edad más frecuente, como dije antes, de dentro de los 3 años y los 14, vas a tener una tabla que trata de darle un valor predictivo positivo o negativo. Ustedes saben que los scores tienen una probabilidad de predecir lo que va a pasar. O sea, ¿esto es estreptococo o no es estreptococo? Los criterios de Centor, para criterio de positividad, en el mejor de los casos, cuando es 4 o más puntos de todos esos criterios, que son 6 o 7 criterios, solamente llegamos a la mitad de que sea un estreptococo. Pero si no tenemos eso, o sea, si tenía tos, si la fiebre fue menor de 38, o sea, si el criterio predictivo negativo es muy alto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no tiene los criterios, es muy difícil que sea un estreptococo. Si tiene los criterios, la mitad. ¿Ustedes entienden qué es el valor predictivo negativo y positivo de esto? ¿O me paro un poquito y hablamos de esto? ¿Quieren? ¿Qué es un valor predictivo positivo y negativo? Eso se llama tabla de doble entrada. La tabla de doble entrada lo que hace es comparar dos variables diferentes y dice, por ejemplo, edad y sexo, casado y no casado. Entonces ahí estoy haciendo dos entradas. Una edad, 20 años, sexo varón, el casado son 40% y el 60% no. Lo mismo para la mujer, me cambia el 60% se casa y el 40%. Estoy diciendo cualquier disparate, les digo, pero para que vean lo que es una tabla de doble entrada. ¿Qué me permite la tabla de doble entrada en medicina? Saber o predecir el suceso que estoy estudiando, si va a ocurrir o si no va a ocurrir. Entonces hay métodos que son importantes por lo que no va a ocurrir y métodos que son importantes prediciéndome. A veces un test diagnóstico, como es el caso de esto, una tabla, me permite, es más importante no por la posibilidad que me diga que tiene una faringitis estreptocócica, sino es más importante en el sentido negativo. Es decir, que si no tiene esos criterios, es muy difícil, si tiene 0, 1 o 2, 82% de estos, de los que tienen 0, 1 y 2, no van a tener el estreptococo en la garganta. Es un
valor importante. Otro ejemplo de esto que estoy diciendo es el urocultivo. Cuando yo tengo un urocultivo positivo, significa que un 95% de esas personas van a tener infección urinaria. Tengo que tener sedimento patológico y urocultivo positivo, 10 a la 5 voy a tener un 95% de valor predictivo positivo de que sí tiene infección urinaria. Ahora, si yo tengo un sedimento positivo y un urocultivo negativo, voy a tener un 5% de ese grupo que, a pesar de tener que el valor predictivo negativo de ese resultado se va a corresponder con la situación de no infección urinaria, a pesar de tener el sedimento. Por eso es tan importante, y siempre nos cansamos de decir, que el método para diagnosticar infección urinaria no es el sedimento, sino es el urocultivo. Ahora, ¿el sedimento sirve o no sirve? Y sí sirve, pero sabiendo de que si tiene un sedimento normal, en este caso, la posibilidad que el urocultivo sea positivo es mucho menor. ¿Se entiende? No estoy complicando un poco porque tendríamos que detenernos más en el tema de infección urinaria. Pero ahí el valor predictivo del urocultivo, el positivo es muy alto. En cambio, el negativo del sedimento urinario es muy alto para poder decir de que si tiene un sedimento normal es muy probable que no tenga infección urinaria. En cambio, si tiene positivo, puede que tenga urocultivo negativo o positivo, puede tener, por ejemplo, una uretritis inespecífica y no una infección urinaria. Eso sería lo que estoy tratando de decir. O sea, hay estudios que son muy buenos por lo que dicen o por lo que sugieren, y otros estudios o score, como este, por lo que no están diciéndonos. O sea, nos está diciendo que si tiene estos tres escalones, va a tener una alta chance de tener el hisopado negativo. ¿Está? Tengo una pregunta. ¿Se respondió más o menos la pregunta? Entonces, puede tenerlo, sí. En mi caso, que no hay laboratorio, que estoy a 100 kilómetros del hospital, que estoy en una posta sanitaria, podría aplicar el score. No tengo acceso tampoco ni siquiera para mandar el cultivo, solamente hay que mandar al paciente en caso grave. Se puede aplicar el score y si entra en ese rango recién ahí pedir un urocultivo. Exactamente. Si vos tomás eso, ya yo me siento recontra realizado con la clase. Porque el score ese te permite tener un rango de racionalidad en tu conducta, en tu indicación antimicrobiana, que es el eje central de la clase. Si vos decís, bueno, no tenía tos, o tenía tos, o viene con conjuntivitis, con un croup, y aparte y le metí un antibiótico, bueno, ahí te estás haciendo uso. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, si no tenía nada, volviendo atrás, a ver. Si no tenía la edad, por ejemplo, si no tenía la temperatura, eso incidió 37,5, entonces ahí tachamos un número. Tenía RALes, tachamos el otro número. Adenopatías, y no tenía una cicatriz, ¿viste? Tenía que ser, tiene 0. ¿Por qué le voy? Ya tiene, o a lo sumo tiene la edad, sería 1, y tenía en la garganta tenía una placa. Y ustedes saben que muchos virus producen placa que no son estreptocóxicas. Entonces, ¿para qué voy a estar diciéndole a la madre, vaya resistencia, no sé, hágase un hisopado que usted puede llegar a tener? No, porque yo sé que voy a estar en el 82, o sea, la estadística te apoya bibliográficamente, en caso que alguien te planteara tu conducta médica, para decir claramente yo estoy haciendo uso racional de los antibióticos, mamá. No necesito antimicrobiano en tu bebé. No, porque mire qué pasó después. Bueno, pero si después viene la fiebre y se pone toda la garganta blanca llena de pus, y ese es otro chico. Entonces ahí volvés a usar el centro, lo resta eficaz y decís, sí, me parece que puede ser. No puedo hacerle el cultivo porque no tengo, pero la voy a medicar. Y le das su respectiva penicilina en caso que no sea alérgico a ella. ¿Mayor a 4 se medica? Mayor a, sí, entre 3 y 4 es el punto de corte que se toma para la medicación de la faringoamigdalitis. Entonces recuerden este es el concepto clave del primer tema, que es faringitis.
si uno suma criterios para usar antibióticos o no. Entonces, lo que uno puede equivocarse médicamente, pero lo que uno no puede, y yo invito a hacer esto, es lo que siempre decimos en el hospital y cuando hablamos con residentes y médicos en formación, es que lo único que uno no puede hacer es algo sin fundamento. Yo lo mediqué porque no me gustó algo, porque en la casa había alguien con estreptococo y además estaba medio febril y bueno, y no tenía placa, no, la verdad que no tenía, pero tenía, bueno, puedo superar el CENTO, que es un score y nada más, no es ninguna solución, y decir, lo voy a medicar igual. Claro que puedo hacerlo, es el razonamiento médico, pero yo tengo que fundamentarlo para poder estar dentro del criterio y definición que hablábamos al principio de uso racional de los antimicrobianos. ¿Está? Ahí iba a decir algo. En resistencia, entonces, ¿lo mandás o no lo mandás a resistencia? Ah, no, la Pampa. ¿Lo mandás o no lo mandás 100 kilómetros hasta el hospital para hacerse el estreptococo? ¿Viste? Yo tengo la posibilidad de tener esta tabla que me va a hablar de predicción positiva o negativa. Para lo positivo es poco, 50% nos ofrece. Pero para lo negativo es importante. Si uno tiene criterio, está en este grupo, que el 80% de este grupo va a tener estreptococo negativo, o sea, el estreptococo no va a estar acá. Entonces, ¿qué vas a estar uno haciendo que una persona viaje 100 y pico de kilómetros para hacerle un hisopado de Fauci para indicarle no es así? Ahora, si uno suma criterios, uno puede decir, mire, usted tiene, o lo medicás y nada más, y le haces hacer 10 días de antimicrobiano, asumiendo el estreptococo sin poder hacerle cultivo, o mando cultivarlo para poder suspenderle el cultivo antes. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bueno, esto es lo mismo, basado en positividad de cultivos, que es por eso. Y este concepto final, la ausencia de 2 o 3 de esas variables, o sea, el 0 de esa tabla, está en estos grupos. O sea, va a haber un score muy bajo de positividad del estreptococo. ¿Está? Eso es una forma de racionalizar una conducta médica habitual de un consultorio, como decía antes, es una faringitis, todo el tiempo estamos en el consultorio diagnosticando. Entonces, cuando pasamos al paso de que ya sabemos que vamos a medicar, internalizamos el pensamiento médico, hacemos nuestro CENTOR, nuestro score CENTOR, con cultivo o sin cultivo, depende de la disponibilidad, y la medicamos. ¿Y qué antibiótico usamos? Usamos el antibiótico adecuado para la faringitis. No usamos ampicilina. ¿Sirve la ampicilina? Sí, sirve la ampicilina, porque es un beta-lactámico. Pero el antibiótico adecuado para la faringitis estreptocóxica, que es lo que hay que tratar, porque yo estoy evitando las complicaciones supuradas y no supuradas de esta bacteria, y usamos la penicilina, que es la misma que descubrió aquel investigador británico en el siglo pasado. Es la misma droga. ¿Sí? Bueno, tengo 15 minutos, fenómeno. Profesor, ¿y qué hay acerca de la amoxicilina, que ahora se está dando mucho en caso de faringomicrobitis, por ejemplo? No está conceptual, microbiológicamente es tan útil como la penicilina. Es una aminopenicilina, la amoxicilina y ampicilina. La va a curar, pero no es el antibiótico de elección. Esa es la diferencia, ustedes la tienen que internalizar también. Una cosa es, yo con meropenem también trato la faringitis, pero a nadie se le ocurriría usar. Entonces hay que usar el antibiótico dirigido, como un dardo que busca su blanco. ¿Para qué? Para evitar ese hongo nuclear, que es un desastre ecológico, que yo, indicando, por ejemplo, agregarle un grupo amino a esa molécula del antibiótico, le da un comportamiento a ese antibiótico, le da un comportamiento hacia bacilos negativos, e induce resistencia a otros bacilos negativos, por ejemplo, que producen infección urinaria como E. coli, etcétera, que yo no quiero producir. Yo quiero dar penicilina para el Piógenes, nada más. Yo
Yo también estoy, ahora no, pero estaba en una posta sanitaria en Mar del Plata, en un barrio bastante alejado, y uno de los temas por los cuales no nos dejaban dar penicilina es porque estaba la sospecha o la falta de conocimiento sobre la alergia a la penicilina. Entonces, para no correr ese riesgo, o sea, se prefería la vía oral. Es muy importante esa pregunta porque yo, mi especialidad dentro de la infectología pediátrica es la perinatología, embarazadas y recién nacidos. Trabajo en una maternidad, aparte con la doctora en el Hospital Español, trabajo en una maternidad en el Gran Buenos Aires. Y veo embarazadas y el tema de la LUES, ¿no? Y la penicilina también, que es otra de los antimicrobianos que son irreemplazables. Y hay estudios de prevalencia de alergia. Y de la población general, hay muchas personas que creen que son alérgicas a los beta-lactámicos y no lo son. Y aparte, los que son alérgicos, no todos son alérgicos severos que van a ser las complicaciones más graves. Y aparte, esa complicación es con las penicilinas, las alergias graves, endovenosas, que no sería el caso. A lo sumo el chico se brotará y después uno tomará una conducta. Y aparte es un error. Es un error conceptual médico, porque es 1 en 100.000 dosis anafiláctico de penicilinas usadas. Y entonces, aparte hay algo que es fundamental. El médico le da la penicilina y puede hablar con el papá o la mamá y decirle, mire, es alérgico, sí, tomó antes, y se acaba una adecuada... Para que hay veces que uno debe apostar al rol del médico. El rol del médico es conducir, porque si no es una computadora, tiene una faringitis, antibiótico y se va a la casa, que es un poco el modelo que algunos quisieran tener. Pero el profesional piensa, decide y acompaña el acto terapéutico. Entonces acompaña esa angustia de la posibilidad eventual de la alergia a los beta-lactámicos. Pero eso es lo que yo he visto mucho en mi práctica. Pero no alergia, sino viste gente que piensa eso. No, de que si bien la indicación es la penicilina, ante la imposibilidad por un tema de acceso a un centro asistencial, no se daba penicilina y además te digo algo, en la alergia severa, la amoxicilina tiene alergia cruzada con la penicilina. O sea, si estamos en presencia de ese chico que es alérgico severo, que es raro, pero tal vez en la vida tengamos adelante nuestro uno, a pesar de que tenemos muchos pacientes, se calcula que en Argentina habría 500 alérgicos severos, 500 nada más, 500 alérgicos severos a la penicilina. De esos 500 hay muchos que nunca tomarán antibióticos, son sanos, otros habrán muerto. Así que la posibilidad que nosotros veamos un alérgico severo es realmente poco. ¿Saben cuándo hay que tomar cuidado? Cuando uno le da una benzatínica, la dejás a la mamá embarazada que tiene una LUES, primero de interrogarla bien y saber que no, bueno, la dejás después de la cosa, la esperás un rato y cuando, ¿por qué? Porque la anafilaxis ocurre en los primeros 15 minutos. Entonces la dejás un rato, la dejás, está bien, señora, se siente mareada, algo no perfecto, bueno, después que pasó le decís, la despachás para la casa. Doctor, eventualmente también se hacía la desensibilización a la penicilina. Sí, se hace. Se está indicada solamente en el caso de la faringitis no porque tenemos alternativa, que es la claritromicina. En el caso de la sífilis sí está indicado porque no hay ningún antibiótico, eso grábenselo, ningún antibiótico reemplaza a la penicilina en la embarazada con sífilis. Entonces hay que desensibilizarla, que hay una técnica, no se puede hacer en un centro de salud eso, porque hay en un lugar donde haya posibilidad de tratamiento adecuado de un shock anafiláctico, tiene que haber adrenalina, tiene que haber todo, tiene que ser por lo menos en un lugar con guardia y con médicos que sepan tratar una anafilaxis y hacer la desensibilización, que es aumentar progresivamente las dosis de penicilina, no en abón, sino darle dosis aumentada, porque el abón es inespecífico también, el abón, viste, hacerle los test de alergia, eso no sirve, falsos positivos y falsos negativos tiene. Y con eso hacer la sensibilización en general en un centro de referencia y después darle la medicación. ¿Ahí se hace endovenosa? ¿La penicilina? No. O sea, no, cuando se hace la desensibilización. La desensibilización se hace endovenosa, sí. Y es un método que requiere mucha atención. ¿Está? ¿Hasta ahí? Nos fuimos un poco por la sífilis. Pero bueno,
sigue siendo entonces la penicilina, la tolerancia in vitro del estreptococo a la penicilina parece que están enamorados de siempre y no han cambiado. No hay cepa resistente de estreptococo beta-hemolítico grupo A la penicilina. Esto no es una observación azarosa, sino que son estudios de cepas congeladas en bancos de aislamientos que se evalúan las bacterias más frecuentemente aisladas en el CDC de Estados Unidos en década por década, y el beta-lactámico y la penicilina y el estreptococo beta-hemolítico grupo A o Piógenes, por producción del pus, así se llamaba antiguamente, sigue siendo sensible a la penicilina. No hay ningún motivo, salvo la alergia, para no darle penicilina, porque además el costo de la penicilina es accesible, o sea, está dentro del rango del precio de los antibióticos habituales, no es que estamos pagando más, ahí como dice ahí. Bueno, me tengo que apurar, el uso de penicilina entonces en la faringoamigdalitis aguda debe administrarse lejos de la comida por el tema de la absorción gástrica, etc. Y la dosis es 500 unidades internacionales, 50.000 unidades internacionales cada 12 horas. Lo digo porque antiguamente, cuando yo era residente, que hace unos cuantos años, lo dábamos cada 6 horas, después cada 8 y ahora cada 12. ¿Por qué? Porque se sabe que la penicilina sobre el estreptococo produce algo que se llama efecto postantibiótico, que no se replica en la bacteria, y dándola por un intervalo cada 12 horas, la adherencia al tratamiento es mejor y tienen la misma eficacia. Y recuerden algo que es muy importante: el tratamiento de esta entidad son 10 días. Si se suspende antes, hay estudios, si se suspende a los 5, se suspende a los 6, es recaídas y no evita la fiebre reumática o nefritis, que son las no supurativas. Y en el caso de las supurativas, tampoco recaen la infección, si se suspende antes. Le digo esto porque es parte del uso irracional de antibióticos. Cuando necesita el paciente, se diagnostica, y ser consecuente con eso. Porque después el chico a las 48 horas se le va la fiebre, está lo más bien, está jugando a la pelota en el patio y no quiere tomar el antibiótico. Y la mamá dice, ya está curado, listo. Entonces ahí se está también incurriendo en un error del uso racional de los antibióticos. ¿Qué pasa si hay alergia severa a la penicilina? El tratamiento antibiótico indicado es la eritromicina. Podemos homologar la eritromicina a algún macrólido de nueva generación, como es la claritromicina, que es un macrólido que tiene la misma utilidad y que en vez de hacerlo 10 días se puede utilizar 7 días. Esto no está en la diapositiva, pero también puede ser. El tratamiento o las dosis, eso es una obviedad porque está en todos los fácil de conseguir, y también se da cada 12 horas. Ahora, ¿qué pasa cuando la faringitis agudas y los recursos que un poco salió con el tema de los cultivos para ver cómo seguimos? Primero, procurar documentar los episodios, o sea, el tema del cómo se documenta, con el cultivo. Porque si yo hago tratamiento sin cultivo, aunque uno tenga el Centor de 2000, voy a tener la duda de que si fue o no. Patognomónicamente necesito la clínica y el cultivo para poder decir que fue. Suspender el suministro de antibióticos en pacientes con hisopado negativo. Eso también es parte del uso racional. Si yo tengo la posibilidad de cultivar, porque me ha pasado, ¿y cómo? ¿Y tenía el hisopado negativo? Sí, pero como el pediatra me dijo que como le hizo bien, que siga 10 días. ¡No! Si yo le hago el cultivo es para suspenderle el antibiótico y para ponerle nombre y apellido de entidad. Bueno, la opción de la penicilina 2 veces por día, no efectuar hisopados post-tratamiento. Esto es muy importante, muy importante. Esto no es una bacteriemia o endocarditis. No necesito eso. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a cultivar a ustedes, ahora hacer hisopados control para hacer un estudio epidemiológico, me voy a encontrar que el 15% de ustedes tienen el estreptococo en la garganta. ¿Alguna le duele o a alguno le duele la garganta? No, creo, ¿no? De ustedes. ¿Tienen faringitis estreptocócica? No. ¿Están colonizados por el estreptococo? ¿Hay que tratarte? No.
La colonización por el estreptococo es transitoria. Si yo te cultivo todos los días, voy a ver que un día tenés, otro día no, otro día tenés, otro día no. ¿Se entiende eso? Entonces, esto no va. Entonces, ¿cuándo hay que hisopar? Cuando tenés la enfermedad. Hay excepciones, pero cuando tenés la enfermedad, o sea, cuando estás con la fiebre, con la alta, el ganglio, el dolor para tragar, ahí uno dice, este puede tener un estreptococo, ahí lo cultivás. Hay excepciones, como dije antes. Bueno, estas son las causas, la enfermedad estreptocóxica no supurativa, o sea, es un fenómeno inmunológico asociado a las proteínas del estreptococo de la membrana celular. Entonces, la aportación, como dije antes, es la presencia de bacterias sin síntomas, de estreptococo en la garganta. Ahora, es importante la aportación. La aportación es importante solamente en un caso, que es cuando en la casa de ese portador, con el estreptococo en el portador, haya alguien que tenga fiebre reumática o haya hecho complicaciones no supuradas del estreptococo. Entonces ahí sí me interesa saber que la familia de ese chico, no tengan en su garganta estreptococos. ¿Por qué? Porque si infecto al chico otra vez puede desarrollar un fenómeno inmunológico nuevamente. O sea, rarísimo la necesidad de cultivar familia. Te digo porque yo vengo de la época que cultivábamos de toda la familia estreptococo, lo que tenemos ya algunos años, muchos, no tanto, pero algunos muchos. ¿Entienden? Eso es importante. Otro tema, comentario fundamental, las serologías de los estreptococos, ¿cómo se llama la serología? Asto, nunca ustedes habrán oído hablar del asto. El asto no sirve para el diagnóstico de la faringitis estreptocóxica, no se utiliza. Solamente se usa para ¿qué? El asto. ¿O lo usaron alguna vez? ¿El asto lo pidieron una vez? El asto se pide solamente para el seguimiento de la fiebre reumática. O sea, hay que tener primero la fiebre reumática y después con las penicilinas preventivas que se usan una vez por mes, ver la curva del asto para ver que el chico no esté colonizado con el estreptococo nuevamente, significa eso, y que haya que estar alerta por la eventualidad de reaparición de los síntomas de la fiebre reumática. Pero el asto, cero importancia, cero interés en la faringitis estreptocóxica, que es lo que estamos hablando. Le digo esto porque yo he visto alguna vez que algunos médicos han medicado astos altos. O sea, ¿pero usted tiene fiebre reumática? No. ¿Tiene problemas renales? Tampoco. No tiene ningún rol el asto. Bueno. Y el manejo, bueno, evitar entonces la conducta frente del identificador de un portador, evitar tratamiento porque si no existen es lo mismo que ya dije, estudiarlo y tratarlo cada episodio de faringoamigdalitis nada más, o sea, cuando tiene el episodio, tengo un portador positivo, trato cuando está con la faringitis o cuando convive, como dije antes, con un paciente que haya tenido una fiebre reumática, etc. Esto ya lo repetí. Y se puede usar tratamiento cuando yo use penicilina y no logré negativizar su faringe. La alternativa son aminopenicilinas, que es amoxiclavulánico, más IBL, inhibidor de beta-lactamasa, o clindamicina. Esto es para el paciente que es un portador, vive en la casa de un chico que tiene una fiebre reumática, situación que ustedes cada vez nunca tengan, pero es un comentario para que conozcan la situación. ¿Y cuánto tiempo se hace el tratamiento con la penicilina? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se hace? Sí, 10 días igual. 10 días. Sí. Y la recurrencia se denomina de recurrencia cuando hay 3 episodios en 6 meses o 4 por año. Y esto hay una susceptibilidad particular de un niño, por ejemplo, al estreptococo. Y recuerden que en este caso hay que tratar el momento que el chico está enfermo. No sirve y no está indicada la profilaxis con penicilina. Te digo, hace 20 años sí se usaba profilaxis, ahora ya no. ¿Por qué? Porque no evita, está demostrado que no evita la reaparición clínica de la faringitis estreptocóxica.
Esto ya lo dijimos. Bueno, evitar, bueno, esto ya se lo pasé. Bueno, entonces para terminar, los cultivos post-tratamientos no deben realizarse nunca. Nunca, uno no busca esterilizar la garganta con el tratamiento. La profilaxis antibiótica no previene nuevos episodios de faringoamigdalitis. Y por último, que no nombré nada, la faringoamigdalitis pultácea recurrente a veces se relaciona con la hipertrofia amigdalina y requiere un tratamiento, un especialista, un otorrinolaringólogo, para ponerse de acuerdo si sí o no, para drenar algunos accesos amigdalinos, el tratamiento de la exéresis de la adenoides. Ese sería el chico más grande. Pero no me meteré con ese tema, que es otra cosa. Bueno, otitis media aguda, pero no sé si ustedes como grupo les alcanza el tiempo, pero seguimos después.